noches. ¿Me escuchan? Mucho. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Ok, aquí también está conectada su preparadora de histología, Carolina León. Ok, chévere. Ok, bueno, entonces mi nombre es Jesús Olivar, yo soy preparador de la cátedra, tengo 2 años siendo preparador, estoy en quinto año de la carrera y bueno, vamos a comenzar con el tema de región axilar y plexo braquial y región braquial. Una pregunta, ¿qué clases han visto por ahora de la cátedra, de la materia? ¿Qué les ha parecido por ahora en las clases que han visto? Hemos visto parte de plexo braquial, codo. En la práctica, bueno, por lo menos el grupo se han visto clavícula y escápula. Y creo que, y parte también de la región braquial y brazo. Ok, entonces nada más le faltaría que si antebrazo y mano para el parcial, ¿no? Exactamente, pero es muy sincronizar, muy asíncrono la práctica. Vamos apenas, exacto, por clavícula y escápula, por ejemplo, en mi grupo, y ya la teórica van por codo. Entonces estamos bastante. ¿Y cuándo está pautado el primer parcial? No, todavía la doctora Cardoso todavía no ha mandado el primer cronograma. Lo que es, bueno, por lo menos lo que yo sé es que la primera semana entrando hay quiz, Ok, ok, ¿y el primer quiz sobre qué? ¿Sobre qué tema? que no han mandado el cronograma. Tengo entendido que el primer quiz va a ser sobre el plexo braquial. Ok, plexo braquial me imagino que también región braquial, me imagino. Que región, y región axilar me imagino, no sé. Pero eso, o sea, eso va a ser rápido. En enero eso va a venir un quiz, segundo quiz, tercer quiz, una semana libre y el parcial. O todo de una vez. O sea, ya en principios de enero ya debe ser el primer parcial. Eso va a ser rápido. Yo les recomendaría que ustedes ya debieran comenzar a estudiar para el parcial. No tanto para el primer quiz, porque el primer quiz es corto, rápido, pero sí ya para el parcial. Y el parcial es todo miembro superior. Y bueno, ya más o menos saben cómo es la dinámica de la cátedra, o sea, tienen quizzes, tienen parciales teóricos, parciales prácticos, se dividen en 5 unidades, la primera unidad es miembro superior y los quizzes son pruebas cortas, que de pocos temas, pero en los parciales sí les van a preguntar absolutamente de todo y hay muchas cosas que se preguntan en el parcial que no lo dan en clase y en eso están muy pendientes. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Cualquier duda que tenga me avisa. Entonces vamos a comenzar con región axilar, región braquial y plexo braquial. Entonces, primero vamos a, o sea, para ustedes estudiar cualquier tema deben separar el contenido en parte topográfica, en arterias, venas, articulaciones, fascias, ganglios linfáticos, etc. Entonces, primero vamos a tratar de ver las cosas generalizadas. Esto ustedes ya lo vieron, ya más o menos deben saber cuáles son los músculos y nervios de este tema. Pero primero vamos a hacer una especie de familiarizando con el tema. Entonces, primero aquí tenemos una imagen en la cual podemos identificar varios músculos. Por ejemplo, este es el músculo pectoral mayor. Aquí. Este es el músculo deltoides. Esta es la vena cefálica. Muy importante que sepan que en el miembro superior existe un drenaje venoso superficial y un drenaje venoso profundo. El drenaje venoso profundo es satélite de las arterias. En cambio, el drenaje superficial no. En el drenaje venoso superficial tenemos a la vena cefálica y a la vena basílica. Ok, vamos a ver aquí. Ok, entonces aquí en la imagen tenemos este sería la vena cefálica. La vena cefálica es una vena superficial. Okay. Aquí tenemos el músculo pectoral mayor, la clavícula, el esternón, el músculo serrato anterior o serrato mayor. Este sería el músculo
dorsal ancho o latissimus dorsi. Este es el músculo bíceps braquial. Ok, entonces primero vamos a familiarizarnos con el tema. Y primero es viendo las imágenes del néter. Ok, aquí tenemos los huesos que involucran esta región. Entonces aquí tenemos el húmero, tenemos la escápula y la clavícula. Ok, entonces yo me acuerdo que cuando yo comencé a estudiar los huesos, yo lo primero que hacía era buscar el néter y me aprendía las partes del hueso. Y luego leía el Rubier y veía si tenía cuántos bordes tenía, cuántas caras tenía el hueso, qué tipo de hueso es, etc. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver las partes del hueso que vamos a estudiar. Entonces, ok, aquí tenemos el húmero. El húmero tenemos la extremidad inferior y la extremidad superior. Espera, aquí está entrando mucha gente ahorita. Ok, perfecto. En la extremidad inferior, importante, esto es medial y esto es lateral. Aquí tenemos una protrusión que se llama epicóndilo medial y aquí tenemos otro que se llama epicóndilo lateral. Esto es muy importante porque luego en la región antebraquial y en la región del codo hay unos músculos que se insertan aquí, músculos epicóndilos mediales y epicóndilos laterales. Eso siempre pregunta de examen, siempre. Y siempre lo responde mal, no sé. Pero aquí, este es el epicóndilo medial del húmero y aquí se insertan unos músculos que se llaman epicóndilos mediales. Eso se lo tienen que aprender, pero eso es tema para después. Y este es el músculo y este es el epicóndilo lateral del húmero, donde se insertan los músculos epicóndilos laterales. También en la extremidad inferior del húmero tenemos el capítulo y la tróclea. El capítulo articula con el radio, que es un hueso del antebrazo, y la tróclea con la ulna, que es un hueso también del antebrazo. Ok, aquí en el húmero además tenemos la tuberosidad deltoidea y tenemos la extremidad superior, muy importante, el tubérculo mayor, que es este, y el tubérculo menor. El tubérculo menor también se llama troquín y el tubérculo mayor también también se denomina troquíter. Eso es muy importante porque a veces le dicen como que qué músculos se insertan en troquín, entonces no saben cuál es, y es el tubérculo menor. Y el tubérculo mayor se denomina troquíter. Tienen que saber esas dos nomenclaturas. Aquí también tenemos el surco intertubercular, también se llama corredera bicipital. Y aquí tenemos la cabeza del húmero, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Aquí tenemos la escápula, una vista anterior, tenemos el ángulo inferior, el ángulo superior, borde medial, la fosa subescapular, la cavidad glenoidea, el tubérculo infraglenoideo, el tubérculo supraglenoideo, la apófisis coracoides, el acromio. Okay. Y esta es la clavícula que está acordada. Entonces es muy importante, primero lo que tenemos que hacer es saber las partes del hueso, y esto nos lo aprendemos a través del néter. Luego leemos el Rubier y aquí vemos cuántas caras tiene, cuántos bordes, etc. Okay. Este es una vista posterior y aquí podemos ver la escápula, donde se encuentra la espina de la escápula. La espina la va a dividir en una fosa supraespinosa, aquí, y una fosa infraespinosa. Okay, aquí igualmente tenemos el húmero, aquí es muy importante, el surco del nervio radial. Aquí se encuentra un surco que se llama surco del nervio radial. Y la fosa del olecrano. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Y aquí se encuentra el surco del nervio ulnar. Muy importante. Y esta es la cabeza del húmero, la cual articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Y esto va a formar la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Esta es una articulación esférica. La articulación esférica puede realizar los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación lateral, rotación medial, es decir, todos los movimientos. Y la combinación de todos esos movimientos se denomina circunducción. Eso es muy importante. Ok, entonces, aquí tenemos el acromion y bueno, listo, eso es todo. Ok, aquí vamos a identificar los músculos que tenemos aquí. Entonces tenemos el pectoral mayor, que sería este es la clavícula, el esternón, el músculo deltoides, el acromio pertenece a la escápula, el músculo bíceps braquial,
el músculo serrato anterior o serrato mayor, el músculo latissimus dorsi o dorsal ancho, que es este, la vena cefálica, que la vena cefálica es una vena superficial, y la vena cefálica va a drenar en la vena axilar. La vena axilar sí es una vena profunda. Ok, perfecto. Aquí tenemos una vista superior en la cual podemos identificar la clavícula, que será esta. Este sería el borde superior de la escápula, el músculo subescapular, la espina de la escápula, que es esta, que luego va a dividir una fosa supraespinosa, una infraespinosa. Okay. Y esto es muy importante. Este es el vértice de la axila, muy importante. Siempre lo preguntan, el límite del vértice de la axila, y siempre lo responden mal. Esto se lo tienen que aprender muy bien. El vértice de la axila. Okay. Entonces, bueno, ya como más o menos sabemos las cosas, como son los músculos, huesos, vamos a comenzar. Entonces, la región axilar, que sería esto, es el conjunto de partes blandas que está limitada. Medialmente a la región axilar se encuentra la pared costal, que sería esto. Lateralmente se encuentra el húmero y la articulación glenohumeral, o la articulación del hombro, y posteriormente la escápula. Chévere. Entonces, la región axilar tiene una forma de una pirámide cuadrangular truncada, y gracias a esto se puede tener varias paredes, un vértice y una base. Aquí podemos distinguir la pared anterior, la pared lateral, la pared posterior, que estaría en contacto con la escápula, la pared medial, el vértice y la base. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la pared anterior. La pared anterior tiene unos límites, el cual son superiormente la clavícula, que sería esta que está acá. Inferiormente el borde inferior del músculo pectoral mayor, que será este aquí. Ok. Lateralmente el triángulo deltopectoral, que será este que está acá. ¿Qué pasa? En ese triángulo, que sería esto, aquí se encuentra un surco que se llama surco deltopectoral, que se encuentra entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides. Aquí pasa la vena cefálica, muy importante. Medialmente se encuentra limitado por una línea vertical que pasa por el límite lateral de la región mamaria, que estaría aquí. Chévere. Entonces ese sería el límite de la pared anterior de la región axilar. Okay. Pero eso también tiene una constitución muy importante. Entonces está constituido primero por los planos superficiales o subcutáneos. Segundo, por la fascia pectoral. Esta fascia, o sea, todos los músculos en el cuerpo, todos, están cubiertos por una fascia de tejido conectivo, que entonces en este caso la fascia que corresponde es la fascia pectoral, que va a recubrir al músculo pectoral mayor. Okay. Esta fascia pectoral, luego de cubrir el músculo pectoral mayor, se va a dividir en dos hojas: una hoja superficial, que es la fascia axilar, y una hoja profunda, que se va a denominar hoja profunda en la fascia axilar. Eso lo vamos a ver después. También está constituido por el músculo pectoral mayor y por el plano músculo-facial profundo o clavipectoroaxilar, el cual está constituido por el músculo pectoral menor, su músculo subclavio y la fascia clavipectoral. Entonces aquí lo podemos ver. Entonces tenemos primero el tejido, el plano superficial, el plano subcutáneo. Tenemos al músculo pectoral mayor, que sería este, o sea, esto es anterior, esto es posterior. Y luego tenemos el plano músculo-facial profundo, el cual está constituido por el músculo subclavio, la fascia clavipectoral, que sería esta, el músculo pectoral menor y el ligamento suspensorio de la axila. Okay, eso es muy importante. Entonces, la fascia clavipectoral, muy importante. Esta fascia se inserta superiormente en los bordes del surco subclavio, aquí en la clavícula. Luego cubre al músculo subclavio y va a cubrir el triángulo clavipectoral, que será este que está acá. Posteriormente, la fascia clavipectoral va a cubrir el músculo pectoral menor, y luego en el borde inferior de este músculo va a constituir el ligamento suspensorio de la axila hasta insertarse en la base de la axila. Entonces esto es muy importante. Entonces esta es la constitución de la pared anterior de la región axilar. Entonces tenemos los planos subcutáneos, la fascia pectoral, el músculo pectoral mayor y el plano músculo-facial profundo, que lo constituye el músculo subclavio,
fascia clavipectoral, músculo pectoral menor y la ligamento suspensorio de la axila. Muy importante que se aprenda cómo se forma el ligamento suspensorio de la axila. Ok, entonces aquí tenemos otra vista en la cual tenemos un corte sagital y aquí podemos ver el músculo pectoral mayor, que sería este, la clavícula, el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Okay. Aquí tenemos la fascia clavipectoral y aquí el ligamento suspensorio de la axila. Okay. Esta es la pared anterior. Okay. Y aquí también podemos ver la pared posterior de la región axilar, que de una vez vamos a identificarlo. Este sería la escápula, la espina de la escápula, la fosa supraespinosa en la cual se inserta el músculo supraespinoso, la fosa infraespinosa en la cual se encuentra el músculo infraespinoso, y aquí hay tres músculos muy importantes que se lo aprendan, o sea, tienen que saber la disposición de esos tres músculos, que es el músculo redondo menor, o también llamado teres minor, el músculo redondo mayor, también llamado teres mayor, y el músculo dorsal ancho o latissimus dorsi. Okay. Aquí va a constituir la pared posterior de la región axilar, que son el subescapular, el teres mayor y el latissimus dorsi. Okay. Entonces aquí tenemos la pared anterior y aquí tenemos la pared posterior. Chévere. Entonces aquí, muy importante, en el triángulo deltopectoral, que es este surco, va a pasar la vena cefálica, ramas de la arteria tóraco-acromial y nódulos linfáticos. Muy importante aquí, muy importante. Y este triángulo está dividido, está separado por el músculo pectoral mayor y por el músculo deltoides. Ok, aquí lo vemos otra vez. Tenemos el músculo pectoral menor, que se encuentra profundo al músculo pectoral mayor. Este será el músculo pectoral mayor que está cortado aquí. Este es el pectoral mayor, este es el pectoral menor, este es la apófisis coracoide, la clavícula, el acromio. Aquí tenemos la vena cefálica. Okay, este sería la fascia clavipectoral y aquí estaría ubicado el ligamento suspensorio de la axila. Okay. A ver. Perfecto. Entonces aquí estaría cortado el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides. Entonces esto es muy importante. La fascia clavipectoral, que sería esta, que viene desde la clavícula, envuelve el músculo subclavio. Esta está atravesada por la vena cefálica, la arteria toracoacromial y el nervio pectoral lateral. El nervio pectoral lateral es un ramo colateral del plexo braquial. Okay. La vena cefálica es una vena superficial que va a perforar la fascia clavipectoral para drenar en la vena axilar. Okay. Y la arteria toracoacromial. Perfecto, esto es muy importante. Okay. Aquí tenemos la pared posterior de la región axilar. Okay. Como lo acabamos de hablar, está constituido por tres músculos, que sería el músculo subescapular, que sería este un corte sagital, okay. El teres mayor, aquí, y el latissimus dorsi. Chévere, perfecto. Entonces, tres músculos en la pared posterior. El teres minor o redondo menor no pertenece a la pared posterior. Eso es muy importante para que no se confunda. Entonces, la pared anterior tiene dos planos, okay. Y la pared posterior, tres músculos. Chévere. Okay. Es muy importante, esto es muy importante. En la pared posterior existe un espacio grande que se denomina espacio escápulo-humeral, que se encuentra entre el húmero y la escápula. Este espacio grande de base lateral está separado por la cabeza larga del músculo tríceps braquial. O sea, el músculo tríceps braquial, que se encuentra en la región posterior del brazo, tiene tres cabezas. Una cabeza larga, que es esta, la cabeza lateral y la cabeza medial, que está más profunda. Bueno, la cabeza larga es la que va a dividir este gran espacio en tres. Muy importante, eso siempre lo pregunto, este espacio, que es un espacio cuadrangular, que es este, un espacio triangular y un espacio triangular inferior. Ok, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces comenzamos con el primer espacio. El primero se denomina espacio cuadrangular o húmero tricipital o de Belpo. Cualquiera de las tres se lo pueden preguntar, cualquiera de las tres nomenclaturas. Sería este espacio. Entonces, este está limitado superiormente por el músculo subescapular y el músculo teres minor.
aquí superiormente, inferiormente por el músculo teres mayor y latissimus dorsi, aquí, lateralmente por el húmero y medialmente por la cabeza larga del músculo tríceps braquial. El contenido son los vasos circunflejos umberales posteriores y el nervio axilar aquí, muy importante. Entonces, se lo pueden preguntar como cuadrilátero de Bell-Poe, cuadrilátero húmero tricipital o espacio cuadrangular. Cualquiera de las tres se lo pueden preguntar. Okay. Tenemos otro espacio que se denomina espacio triangular u homotricipital o triángulo medial, puede decirse, este que está aquí. Y los límites superiores e inferiores son los mismos que el cuadrilátero, son los mismos. Lo que se diferencia son los límites laterales y mediales. Entonces, en este espacio, el límite superior es el músculo subescapular y el músculo teres minor, inferiormente el músculo teres mayor y latissimus dorsi, y lateralmente la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Ok, a ver. Ok, el contenido es la arteria circunfleja de la escápula. Ok, perfecto. Y tenemos otro espacio que es el espacio axilar inferior o de Avelino Gutiérrez, que sería este que está acá. Está limitado superiormente por el músculo teres mayor, lateralmente por el húmero y medialmente por la cabeza larga del músculo tríceps braquial. El contenido es el nervio radial y la arteria braquial profunda. O sea, estos tres espacios, tanto el axilar inferior como el de Bell-Poe o como el espacio triangular o homotricipital, son preguntas de examen. Eso se lo van a preguntar fijo en los quizzes, en los exámenes parciales, en el final, en el examen de los preparadores, en cualquier examen se lo van a preguntar. Esto es fijo, pregunta de examen, y esa pregunta no lo deben fallar. Ok, bueno, la lámina pasada era una vista posterior, ahora esta es una vista anterior. Ok, vamos a ver, o sea, ¿qué espacio es este? O sea, vamos a ver quién me lo responde. ¿Qué es? De los tres espacios, ¿cuál es este que estoy identificando? Yo creo que es el espacio cuadrangular. Correcto. ¿O cómo se llama también? Protricipital, Ok, ¿y el otro nombre? cuadrangular. Ajá, y el otro es el de Bell-Poe. Muy importante. Tienen que aprenderse los tres nombres porque se lo van a preguntar. Ok, ¿y este? Homotricipital. Este es el axilar inferior o de Avelino Gutiérrez. Este. Y este es el espacio triangular u homotricipital. Chévere. Bueno, aquí también podemos identificar el músculo subescapular, el acromio, la apófisis coracoide, el músculo bíceps braquial, el músculo pectoral mayor. Okay. La pared medial de la región axilar está formada por la pared costal, la parrilla costal y el músculo serrato anterior. Aquí también va a discurrir la arteria torácica lateral y el nervio torácico largo. Y el límite lateral está formado por las cabezas del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial. ¿Okay? Este sería el músculo coracobraquial y este es el músculo bíceps braquial. Esta es la cabeza larga, esta es la cabeza corta. O sea, ¿cómo uno sabe identificar cuál es la cabeza larga y la corta? Porque la que se ve corta en verdad es la larga y la que se ve larga es en verdad es la corta. Okay. Y el vértice es muy importante. O sea, esto siempre lo pregunta y siempre caen en esta pregunta, siempre. Okay, el vértice de la región axilar, o sea, está limitado anteriormente por la clavícula y el músculo subclavio, ok, aquí. Pero no tiene que decir la clavícula, tiene que decir el borde posterior de la clavícula. Tiene que decir el borde, porque a veces les pregunta el doctor, ok, ¿qué parte de la clavícula? No, el borde posterior. El borde posterior de la clavícula y el músculo subclavio. Posterior y lateralmente por el borde superior de la escápula, que será este, y la apófisis coracoide, que será esta acá. Ok. Y medialmente por la primera costilla y la primera digitación del músculo serrato anterior. Ok. Chévere. Si le preguntan cuál es el vértice, diga los límites del vértice de la región axilar, dicen esto. Ok. Pero si les dicen, diga los límites óseos
de la región axilar tiene que decir estos, pero no tiene que decir los músculos. O sea, el límite anterior nada más es el borde posterior de la clavícula y listo. El límite posterior y lateral, ok, borde superior de la escápula y la apófisis coracoide. Y el medial solamente el borde lateral de la primera costilla. Eso es muy importante, porque a veces le dice límite óseo y todas las personas se caen diciendo los músculos. O sea, nada más tienen que poner los huesos. Y no diga nada más clavícula, tiene que decir borde posterior de la clavícula, borde superior de la escápula y apófisis coracoide y borde lateral de la primera costilla. Eso es muy importante porque siempre les preguntan y siempre caen ahí. Ok, y la base de la región axilar está formada por 4 planos, que es el piel, el tejido celular subcutáneo, la hoja superficial de la fascia axilar y la hoja profunda. Okay. Bueno, aquí, o sea, en el éter existe un cuadro donde al final de cada capítulo existen las inserciones musculares, la irrigación, la inervación y las acciones. Eso se lo tienen que aprender, muy importante. O sea, las acciones de los músculos siempre lo pregunto, siempre en los exámenes parciales les preguntan las acciones de los músculos y muchas personas caen ahí también. Ok, por ejemplo, aquí tenemos el músculo subclavio. La inserción proximal es en la primera costilla y en el primer cartílago costal. Okay, y la inserción distal en el surco del músculo subclavio a nivel de la clavícula. El músculo pectoral menor se inserta proximalmente en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla y distalmente en la apófisis coracoide de la escápula. Muy importante. Siempre preguntan cuál es el músculo que se inserta en la apófisis coracoide de la escápula. El músculo pectoral menor y la cabeza corta del músculo bíceps-braquial. Ok, tenemos también el músculo pectoral mayor, el cual se inserta en los 2 tercios mediales del borde anterior de la clavícula, en el esternón, en los primeros 6 cartílagos costales y en la inserción distal en el labio anterior del surco intertubercular del húmero. Tenemos el músculo subescapular, el cual se inserta en la cara anterior de la escápula o en la fosa subescapular, y la inserción distal es en el tubérculo menor del húmero o el troquín, muy importante. Y tenemos al músculo redondo mayor o teres mayor, en la cual se inserta proximalmente en la parte inferior lateral de la fosa infraespinosa de la escápula y distalmente en el tubérculo menor del húmero, muy importante. El teres mayor, el redondo mayor, distalmente se inserta en el tubérculo menor. En cambio, el teres minor se inserta en el tubérculo mayor. Eso tienen que tenerlo muy presente. O sea, el redondo mayor se inserta distalmente en el tubérculo menor. En cambio, el redondo menor se inserta distalmente en el tubérculo mayor del húmero. Okay. Y tenemos el dorsal ancho o latissimus dorsi, el cual se inserta en las últimas vértebras torácicas, últimas 6 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares en la cresta sacra media y en el tercio posterior de la cresta ilíaca, y distalmente se inserta en el fondo del surco intertubercular. Okay, muy importante. Y como les dije, muy importante la acción de los músculos. Eso siempre se lo van a preguntar, siempre. Y todas las personas caen en esa pregunta. A repetir por favor eso último que es la pregunta, que me fue el audio. Gracias. Las acciones de los músculos. Por ejemplo, le preguntan: el latissimus dorsi en opción A es rotador lateral, opción B es rotador medial, opción C es flexión, opción D rotador aducción, opción D ninguna anterior, cosas así. O sea, estas acciones se las tienen que aprender de todos los músculos, muy importante. Ok, entonces aquí tenemos, este es el músculo subescapular, se inserta en la fosa subescapular de la escápula y distalmente en el tubérculo menor del húmero. ¿Cuál es el otro músculo que se inserta en el tubérculo menor? El redondo mayor. Okay, este es en la vista posterior de la escápula. Tenemos la espina en la escápula, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo redondo mayor, redondo menor. Okay, y este es el nervio axilar. Perfecto. Okay, y aquí tenemos el pectoral mayor, el cual se inserta proximalmente en los 2 tercios mediales del borde anterior de la clavícula, y se inserta en el esternón en las primeras 6 cartílagos costales. Okay. Y el deltoide es muy importante la inervación del deltoide. El deltoide está inervado por el nervio axilar, siempre lo preguntan.
Ok, aquí tenemos el serrato anterior, aquí tenemos el nervio torácico largo, el nervio, o también se llama nervio de Charles Bell, que es un nervio colateral del plexo braquial. Y tenemos aquí la arteria torácica lateral, que es un ramo colateral de la arteria axilar. Ok, eso lo vamos a ver ahorita. Y aquí tenemos o sea, ya hablamos de las paredes de la región axilar. Chévere. Pared anterior, pared posterior, 3 músculos, que son subescapular, teres mayo y latissimus dorsi. La pared medial, que es la pared costal y el serrato anterior, y la pared lateral, que es el músculo coracoraquial y el músculo bíceps braquial. Okay. Ahora vamos a hablar del contenido, que es el paquete vasculonervioso de la región axilar, el cual está constituido por la arteria axilar, que será esta, el plexo braquial, o sea, los nervios del plexo braquial, y la vena axilar. Okay. Esta sería la vena cefálica, aquí, que va a perforar la fascia clavipectoral, como ya la habíamos hablado, y va a drenar en la vena axilar. La vena axilar es una vena profunda, que es satélite de todas las arterias. En cambio, las venas superficiales no son satélites, y entre eso tenemos la vena cefálica y la vena basílica. Esta sería la cefálica. Okay. La arteria axilar es rama de la arteria subclavia, pero a nivel, o sea, cuando la arteria subclavia, esta sería la arteria subclavia, cuando pasa el borde posterior de la clavícula, se convierte en arteria axilar, y luego cuando la arteria axilar pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor, se convierte en arteria braquial. Entonces, esta sería arteria braquial, esta sería arteria axilar, y esta sería arteria subclavia. Muy importante, muy importante. Este es el plexo braquial, lo amarillo aquí. Estos serían los troncos, los fascículos, aquí ya serían los nervios. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pero vamos a pasar atrás. O sea, antes de ver eso, tienen que saber que las arterias dan ramas. O sea, entonces, por ejemplo, la arteria braquial, que sería esta, es rama de la arteria axilar, que será esta. Y la arteria axilar es rama de la arteria subclavia. Chévere. Pero la arteria subclavia va a depender de quién es rama, si es derecho o izquierdo. Si es derecho, la arteria subclavia es rama del tronco brachiocefálico, que sería esta. En cambio, la arteria subclavia izquierda es rama de una vez del callado de la aorta. Eso es muy importante. Entonces tenemos la arteria braquial, de quién es rama, de la arteria axilar. Y la arteria axilar, de quién es rama, de la arteria subclavia. Y la subclavia, de quién es rama, depende, si es derecha, del tronco brachiocefálico, que será este. Y si es izquierdo, es de una vez rama del callado de la aorta. Y el tronco brachiocefálico también es rama del callado de la aorta. ¿Eso lo entienden? ¿O lo vuelvo a repetir? Por favor. Ok, entonces aquí. Primero, o sea, las arterias tienen ramas, y esas ramas llegan hasta llegar al corazón. Entonces tenemos, esta es la arteria axilar. La arteria axilar es rama de la arteria subclavia. Cuando la arteria subclavia pasa por el borde posterior de la clavícula, la arteria subclavia se comienza a llamar arteria axilar. Y luego, cuando pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor, se comienza a llamar arteria braquial. Entonces, cuando les preguntan, ¿la arteria braquial de quién es rama? De la arteria axilar. Y la arteria axilar, ¿de quién es rama? De la subclavia. Y de la subclavia, ¿de quién es rama? Depende. Si es derecho, esta es la subclavia derecha. Si es derecho, es del tronco brachiocefálico, que a su vez es rama del callado de la aorta. Pero si es la arteria subclavia izquierda, esa es rama de una vez del callado de la aorta. Eso es muy importante. Esta es la aorta. Okay. Entonces tenemos aquí tenemos la arteria axilar. La arteria axilar tiene 6 ramas colaterales y una rama terminal. La rama terminal es la arteria braquial. Y las 6 ramas colaterales son la arteria torácica superior, que será esta. La arteria toracocromial, que será esta. La arteria torácica lateral.
la arteria subescapular, que a su vez da dos ramas, la arteria circunfleja de la escápula y la arteria tóraco-dorsal. Okay. Las arterias circunflejo-humeral anterior y la arteria circunflejo-humeral posterior. Okay. Además, la arteria axilar se subdivide en tres porciones. La primera porción nada más da una arteria, que sería la arteria torácica superior. La segunda porción da dos ramas, que sería la arteria toracocromial y la arteria torácica lateral. Y la tercera porción da tres ramas, que es la arteria circunflejo-humeral anterior, circunflejo-humeral posterior y la arteria subescapular. Eso es muy importante. Okay. Y aquí tenemos que, o sea, también se debe aprender de que en la escápula existe una red perivascular periscapular que va a comunicar la arteria axilar con la arteria subclavia. Aquí hay una rama que se llama arteria supraescapular que pasa por esta escostadura, y esta arteria, que es rama arteria subclavia, se va a anastomosar con la arteria circunfleja de la escápula aquí, que es rama arteria subescapular, y esto es lo que va a formar la red perivascular periscapular. Eso es muy importante. O sea, la arteria circunfleja de la escápula, esta se va a unir con esta, que es rama de la arteria subclavia. Okay. Y en el drenaje venoso, que en la región axilar va a estar formado por la vena axilar, esta vena es rama es satélite de la arteria. Y la vena axilar va a recibir a la vena cefálica, aquí, que va a formar un callado y la va a recibir. Pero además, o sea, hablamos que en el sistema superficial está la vena cefálica, ¿okay? Pero también hay otra vena que se llama vena basílica. Esas son las dos principales venas del sistema superficial del miembro superior. La vena basílica se va a unir con las venas braquiales que van a estar aquí y van a formar la vena axilar. Entonces, las dos venas braquiales, que son satélites de la arteria braquial, se va a unir con la vena basílica y van a formar la vena axilar, que sería esta. Eso es muy importante. Okay. Entonces aquí tenemos un corte sagital, aquí podemos ver la vena axilar, la arteria axilar y los tres fascículos del plexo braquial. Tenemos la pared posterior, la pared anterior y la base, el ligamento suspensor de la axila. Ok, ahora aquí tenemos el plexo braquial. En el plexo braquial deben saber primero que, o sea, en el cuerpo existen muchísimos plexos: plexo braquial, plexo cervical, plexo lumbosacro. Eso lo va a ver después. Pero los plexos son como la unión de diferentes fascículos nerviosos que a su vez van a formar varios nervios. Entonces, aquí, estas son las vértebras cervicales. Okay. Dentro de las vértebras se encuentra la médula espinal aquí. Y la médula espinal va a dar ramas, o sea, nervios raquídeos. Eso lo va a dar a nivel de toda la columna cervical, columna torácica, etc. Dentro de la médula espinal va a existir, la médula espinal va a dar nervios raquídeos. Y dependiendo del sitio donde lo dé, se va a denominar cervical, torácico, lumbar, sacro, etc. Entonces existen 8 nervios raquídeos cervicales, 8, que son C5, C6, C7 hasta C8, y existen 12 torácicos. Aquí tenemos nada más T1. Entonces el plexo braquial va a ser la unión de los ramos anteriores de los nervios raquídeos de C5, C6, C7, C8 y T1. No voy a decir T9, C9 porque eso no existe. De C5 a C8 y T1. Eso es muy importante. Ahí van a nacer el plexo braquial, los ramos anteriores, no digan los posteriores, porque los posteriores van hacia la espalda. Entonces son los ramos anteriores. Ok, entonces el ramo anterior de C5 con C6 con una contribución de C4 va a formar el tronco superior, que será este. El ramo anterior de C7 por sí solo va a formar el tronco medio, y los ramos anteriores de C8 con T1 van a formar el tronco inferior. Ok, aquí tenemos primero los 3 troncos. Luego los troncos van a dividirse en unas divisiones anteriores
y unos posteriores. Las 3 divisiones posteriores van a formar el fascículo posterior, que sería este. Y la división anterior del tronco superior con el tronco medio van a formar el fascículo lateral. Y la división anterior del tronco inferior va a formar el fascículo medial. Okay. Y posteriormente de los 3 fascículos van a salir los nervios o los ramos terminales. Okay. Del fascículo posterior va a salir el nervio radial y el nervio axilar. El nervio radial es el nervio más prominente desde el plexo braquial. Okay. Y del fascículo lateral va a originarse el nervio musculocutáneo y la raíz medial del nervio mediano, que será este. Okay. Y del fascículo medial va a originarse el nervio ulnar y la raíz medial, la raíz lateral del nervio mediano. Y también va a dar origen al nervio cutáneo braquial medial del brazo y al nervio cutáneo medial del antebrazo. Okay, entonces esto es muy importante. Y, o sea, aquí tenemos que el plexo braquial está constituido por troncos, fascículos y los ramos terminales. Okay. La parte del plexo braquial que pasa por el vértice de la axila son los fascículos, muy importante. No son los troncos ni los ramos terminales, son los fascículos, que son los que van a pasar a nivel del vértice de la región axilar. O sea, el vértice está por aquí. Entonces van a ser los fascículos, son, la parte en la cual el plexo braquial pasa o entra a la región axilar. Okay. Y esto es muy importante. O sea, cada vértebra, o sea, hay una vértebra aquí arriba, una abajo, chévere. Pero entre cada vértebra vamos a formar un agujero que se llama agujero intervertebral o agujero de conjunción, muy importante. Y de ahí van a salir los nervios raquídeos. Eso es muy importante. Siempre los doctores les preguntan en los exámenes prácticos, como que señálame aquí el agujero de conjunción. Y es este, o sea, este es el agujero de conjunción. Que sale por ahí, que nace por el agujero de conjunción. Entonces ahí pasa los nervios raquídeos. También se llama agujero intervertebral, muy importante, muy importante. Entonces lo van a preguntar, agujero de conjunción, agujero intervertebral, por ahí pasan los nervios raquídeos, que serán estos que están acá. O sea, este es un agujero de conjunción aquí. Este es otro, aquí. Perfecto. Ok, tenemos los músculos del manguito rotador, que son 4, que son el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo teres minor. Ok. Y aquí tenemos algunas preguntas de unos quizzes del año pasado para que más o menos sepan cómo es la metodología. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la pared lateral de la axila, la forma, los músculos tal y tal, el límite inferior del espacio axilar lateral está constituido por, o sea, el espacio axilar lateral es el mismo espacio de Belpo o el mismo espacio cuadrangular o el mismo espacio húmero tricipital. O sea, tienen que ponerse todos esos nombres porque se van a preguntar de cualquier forma. Ok, los ramos terminales del fascículo lateral del plexo braquial son tal y tal, la acción del músculo subescapular, etc. Aquí tenemos otras preguntas, por ejemplo, los límites del vértice de la región axilar. Chévere, ustedes dicen todos los límites, tanto óseo como muscular. Pero si les pregunta, diga los límites óseos, solamente dicen los huesos, no digan músculos. El fascículo lateral del plexo braquial proviene de la unión tal. Ok, los límites del espacio axilar medial. El espacio axilar medial sería el espacio homotricipital o el espacio triangular. Ok. Las ramas terminales del fascículo medial del plexo braquial son, ok, una lesión del fascículo posterior causaría la parálisis de nervios. Mencione 4 ramas de la arteria axilar, que ya sabemos que son 6 ramas colaterales. Okay, el límite del espacio axilar medial. Mencionen los músculos del plano superficial de la pared anterior. Okay. Recuerde que hay un plano superficial que lo constituía el músculo pectoral mayor y el plano profundo lo constituye el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Okay. Ahora vamos con la región braquial. Entonces, primero, antes que todo, vamos a familiarizarnos con el tema viendo las imágenes. Entonces aquí tenemos en la región braquial, que sería esta, la región del brazo, que sería aquí el húmero, aquí está constituido por
tres músculos, o cuatro, si incluimos el deltoides. Primero aquí tenemos el músculo bíceps-braquial, este será el bíceps. O sea, a simple vista, esto se ve como si fuera la cabeza corta, pero no, esta es la cabeza larga. Y esta es la cabeza corta. La cabeza corta se va a insertar en la apófisis coracoide de la escápula. Este es el músculo subescapular, el músculo teres mayor y el músculo latissimus dorsi. Que estos tres músculos van a formar la pared posterior de la región axilar. Ok, aquí tenemos el músculo pectoral mayor, el músculo deltoides. El músculo deltoides está inervado, muy importante, por el nervio axilar, también se llama nervio circunflejo, el cual proviene del fascículo posterior del plexo braquial. Ok, aquí tenemos la cabeza larga y la cabeza corta, chévere. Y aquí tenemos también el músculo coracoraquial, muy importante, que está más profundo al músculo bíceps-braquial. Okay, el músculo coracoraquial también se va a insertar próximamente en la apófisis coracoide. ¿Cuál era otro músculo que se insertaba en la apófisis coracoide? Tenemos aquí la cabeza corta, tenemos al coracoraquial, y hay otro más, muy importante, que es el músculo pectoral menor. Okay. Entonces sacamos al músculo bíceps-braquial y tenemos más profundo aquí el músculo coracoraquial y el músculo braquial. Ok, chévere. Y aquí tenemos que el músculo coracobraquial está perforado por el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo se origina del fascículo lateral del plexo braquial. Okay. Entonces es muy importante. ¿Cuáles son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoide de la escápula? La cabeza corta, el músculo bíceps-braquial, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor. Muy importante. Ok, aquí tenemos igualmente el músculo bíceps-braquial, cabeza larga, cabeza corta, el músculo coracobraquial, aquí está perforado por el nervio músculo cutáneo. Tenemos aquí la arteria braquial que es rama lateral axilar, el nervio pectoral menor, el músculo latissimus dorsi, teres mayor, subescapular. Okay. Y aquí se ve claramente los fascículos del plexo braquial y los nervios que se originan en el plexo braquial. Esto se ve así igualito en el cadáver. En el cadáver tiene que identificar, o sea, ustedes ven por aquí hay un músculo que está perforado por un nervio, ese automáticamente es el músculo coracobraquial, y el nervio será el nervio músculo cutáneo. Y esto se ve así igualito, se ve en el cadáver, como una M, y este sería el nervio mediano. El nervio mediano, y este sería el nervio ulnar, muy importante. Okay, esto se llama surco bicipital medial y esto es surco bicipital lateral. Eso es muy importante. Surco bicipital lateral, surco bicipital medial. Okay. Además deben saber que el nervio músculo cutáneo va a inervar de forma, para que sepan, primero, deben saber que todos los músculos del cuerpo, todos los nervios del cuerpo pueden ser tanto nervios motores, en los cuales solamente va a inervar músculos, o pueden ser nervios sensitivos, que va a inervar solamente la piel. Pero hay otros nervios que son tanto motores como sensitivos, y esos son los nervios mixtos. Entonces en el plexo braquial todos los nervios del plexo braquial son mixtos, a excepción del nervio cutáneo medial del brazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo. Los demás son mixtos, los demás son tanto motores como sensitivos. Entonces el nervio músculo cutáneo va a inervar de forma motora a los músculos en la región braquial, aquí, pero va a inervar de forma sensitiva a nivel del antebrazo. Eso es muy importante. Entonces el nervio músculo cutáneo va a inervar de forma motora a nivel del brazo y sensitivo una parte del antebrazo. El nervio mediano no va a inervar a ningún músculo del brazo. Todas las personas también se caen ahí. El mediano no inerva a ningún músculo del brazo. El nervio mediano va a inervar a todos los músculos de la región antebraquial anterior, a excepción del flexor ulnar del carpo y de los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos.
Eso lo va a ver después en antebrazo. Pero eso es muy importante. Se le pregunta, o sea, a veces en los parciales le preguntan, o sea, enfrente en los parciales prácticos, enfrente del doctor y usted todo nervioso, le pregunta cuántos músculos y cuáles son los músculos que inervan el mediano en el brazo. Ninguno. El mediano no inerva a nada en el brazo. El mediano inerva es en el antebrazo, que en la región antebraquial anterior va a inervar todos los músculos, a excepción del músculo flexor ulnar del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos. Okay. Y el nervio músculo cutáneo va a inervar de forma motora a los músculos del brazo anterior, y de forma sensitiva en una parte del antebrazo. Eso es muy importante. Y que todos los músculos, todos los nervios del plexo braquial son mixtos, tanto motores como sensitivos, a excepción del nervio cutáneo medial del brazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo. Okay. Aquí tenemos una vista posterior del brazo, el cual está constituido por un solo músculo, que es el músculo tríceps braquial. El tríceps tiene tres cabezas: una cabeza larga, que sería esta, una cabeza lateral y una cabeza medial, que está más profunda. La cabeza larga se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Eso es muy importante. En cambio, la cabeza larga del músculo bíceps braquial se va a insertar en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Okay, aquí tenemos el espacio cuadrangular o de Bell-Pop, el espacio triangular medial, el espacio de Avelino Gutiérrez, en la cual pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. Okay. Y aquí tenemos tanto la cabeza larga del músculo tríceps braquial, la cabeza lateral, que será esta, y la cabeza medial, que es esta. Muy importante. Entonces tenemos cabeza larga, cabeza lateral y la cabeza medial. Tenemos el espacio de Avelino Gutiérrez, en el cual pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es rama de la arteria braquial, y la arteria braquial es rama de la arteria axilar. Okay. Y este es el nervio ulnar. Perfecto. Okay. Y aquí tenemos, en una vista anterior, tenemos la vena cefálica. O sea, estos son los nervios, o sea, las venas superficiales del miembro superior. Tenemos aquí la vena cefálica, la vena basílica, la vena mediana del codo. Tanto la cefálica como la basílica van a ser del arco dorsal posterior, del arco dorsal de la mano. Este es el drenaje venoso superficial del miembro superior. La basílica va junto a las venas braquiales, van a formar la vena axilar, y la vena cefálica va a perforar la fascia clavipectoral, como ya lo hablamos, y va a drenar la vena axilar. Okay. Aquí hice un pequeño esquema, no me quedó tan bien, pero aquí tenemos, para que entienda cómo es la división del brazo, cómo se divide una región braquial anterior y una región braquial posterior. O sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, este es un corte transversal del brazo, este es el húmero. Imaginémonos que este es el húmero, un corte transversal, y esta es la fascia del brazo. Todo esta es la fascia del brazo. Este es posterior, este es anterior, este es medial y este es lateral. Entonces este es el húmero, un corte transversal, fascia del brazo. Okay. Y entonces lo que no va a hacer la división de la región braquial anterior y la región braquial posterior van a ser los tabiques intermusculares, tanto el tabique intermuscular medial como el tabique intermuscular lateral. Esto es lo que nos va a dividir la región en una región braquial anterior y una región braquial posterior. Okay, entonces aquí tenemos el húmero, el tabique intermuscular medial y el tabique intermuscular lateral. Gracias a esto nos divide una región braquial anterior, que será esta, y una región braquial posterior. Aquí tenemos el músculo tríceps braquial, cabeza larga, cabeza medial, cabeza lateral. Las tres cabezas se van a unir para formar un tendón en el cual se va a insertar en el olecrano de la ulna. Okay. Aquí tenemos el músculo bíceps braquial,
tenemos el músculo coracobraquial y aquí tenemos al nervio que lo perfora. Este es el músculo coracobraquial porque dentro está el nervio musculocutáneo. Aquí. Y aquí tenemos el músculo braquial. Perfecto. Entonces tenemos la región braquial anterior está constituida por los planos superficiales, vasos y nervios subcutáneos. Tenemos la vena cefálica, el cual discurre por el surco bicipital lateral, y la vena basílica, en la cual pasa por el surco bicipital medial. Como hablamos, vamos a retroceder un poco aquí. Este es un plano más superficial. La cefálica pasa por el surco bicipital lateral. Este es el surco bicipital lateral. Y este es el surco bicipital medial. Entonces la cefálica pasa por el lateral, en cambio la basílica por el surco bicipital medial. Okay. Además, en la región braquial anterior están constituidos por la fascia del brazo y los planos subfaciales, el cual tiene dos planos musculares. Primero, en el primer plano muscular están constituidos por el músculo bícebraquial y la parte inferior del músculo deltoides. Y en el segundo plano muscular está conformado por el músculo coracobraquial y el músculo braquial. Entonces tenemos en el primer plano tenemos la parte inferior del músculo deltoides. El músculo deltoides, como ya lo habíamos dicho, eso es muy importante, está inervado por el nervio axilar o el nervio circunflejo. Y el nervio axilar pasa a esta región. ¿Por qué espacio? ¿Por qué triángulo? ¿Por qué cuadrilátero? Por el espacio de Bell-Powell, el espacio cuadrangular. O sea, todos esos conceptos ya deben ir tenerlo en la mente, relacionarlo uno con lo otro. Entonces tenemos el bícebraquial, que pertenece al primer plano muscular. Cabeza larga y cabeza corta. Chévere. Este es el músculo, el surco bicipital medial y el surco bicipital lateral. Y en el segundo plano muscular tenemos el músculo coracobraquial, que sería este, y el músculo braquial. Y en la región braquial anterior hay un solo paquete vasculonervioso, el cual está constituido por la arteria braquial, las venas satélites de la arteria braquial y el nervio mediano. Este paquete vasculonervioso pasa por un conducto llamado conducto braquial. Eso es pregunta de examen. El conducto braquial tiene unos límites, los cuales son anteriormente por el revestimiento facial del músculo coracobraquial y el músculo bícebraquial, posteriormente por la fascia del músculo braquial y el tabique intermuscular medial, y medialmente por la fascia del brazo. O sea, el conducto braquial, tanto los límites como el contenido, eso es pregunta de examen. Entonces aquí tenemos, este sería el conducto braquial, Entonces tenemos anteriormente el revestimiento facial del músculo coracobraquial y el músculo bícebraquial. Sería el músculo bícebraquial, y aquí el músculo coracobraquial. Este será el conducto. Posteriormente tenemos el tabique intermuscular medial, que será este, y la fascia del músculo braquial, que será esta. Y medialmente la fascia del brazo. Entonces, perfecto, los tres límites. Anteriormente, el revestimiento facial del músculo coracobraquial y el músculo bícebraquial. Posteriormente, el tabique intermuscular medial y la fascia del músculo braquial. Y medialmente la fascia del brazo. Eso es pregunta de examen. Entonces, aquí tenemos el húmero. Y, o sea, que alguien me diga qué es. Esto es lo que está señalado con el círculo azul. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estructura que se encuentra en la extremidad superior? Cualquier persona, no sé. Apófisis coracoide, creo. El círculo mayor o troquítero. Correcto. O sea, la apófisis coracoide es esta. Esta es la apófisis coracoide. Del acromio, la clavícula cortada, la escápula, la apófisis coracoide. Entonces, este es el tubérculo mayor o troquítero. Perfecto. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en el tubérculo mayor? Son tres. El deltoide. El deltoides, el pectoral mayor y creo que el músculo muscular, no recuerdo. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Correcto, perfecto. O sea, aquí tenemos. O sea, el supraespinoso, o sea, el tubérculo mayor aquí se va a dividir en tres carillas. Una carilla superior,
una carilla media y una carilla inferior. La carilla superior va a dar inserción al músculo supraespinoso. La carilla media, que será esta, al músculo infraespinoso, y la carilla inferior al músculo teres minor. Entonces, perfecto. O sea, tubérculo mayor se inserta estos tres músculos. Es muy importante, siempre lo preguntan. Ok, y ahora este que sería el tubérculo menor. Chévere. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en tubérculo menor? El subescapular. Y redondo mayor. el redondo mayor, perfecto. Aquí es el subescapular, pero también aquí también falta el... Yo tengo entendido que, Ujú. yo tengo entendido que el redondo mayor se inserta en el labio, que sería la cresta del tubérculo menor, que es más abajo, no sería en el tubérculo menor como tal, sino que más abajo está, la correa bicipital está delimitado por un tubérculo, por un labio interno y otro externo. Entonces ahí va el redondo mayor, Ok. creo yo. Sí, sí, o sea, el redondo mayor en el tubérculo menor. Pero tiene que ver en qué parte específicamente. Eso tiene que verlo en el néter, si es en la cresta, en el labio, en la surco intertubercular o en propiamente dicho en el tubérculo menor. Pero sí, está bien, perfecto. Y los músculos del manguito rotador que tenemos supraespinoso, infraespinoso, subescapular, teres minor y tres ligamentos. Ligamento glenohumeral, ligamento coracohumeral y el ligamento coracoglenoideo, importante. Y tenemos la región braquial posterior, que es la última, que es la más fácil, que está constituido por un músculo, que es el músculo tríceps braquial, y dos paquetes vasculonerviosos. Ok, entonces la constitución del músculo de la región braquial posterior tenemos los planos superficiales, que son los vasos y nervios subcutáneos, la fascia del brazo y los planos subfaciales o profundos, el cual está constituido por el músculo tríceps braquial y dos paquetes vasculonerviosos, uno superior y uno inferior. Ok, entonces tenemos el músculo tríceps braquial, está formado por tres cabezas: la cabeza larga, lateral y medial. La larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. ¿Quién se inserta en el tubérculo supraglenoideo? La cabeza larga del músculo bíceps braquial, muy importante. Okay, la cabeza lateral del músculo tríceps braquial se inserta en la parte superior del surco del nervio radial que se encuentra en la cara posterior del húmero. Y la cabeza medial se inserta en la parte inferior de la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. El músculo tríceps braquial está inervado por el nervio radial y está irrigado por la arteria braquial profunda, que es rama de la arteria braquial. Okay, entonces aquí tenemos la arteria, el músculo tríceps braquial, que tiene cabeza larga, cabeza lateral y más profunda en la cabeza medial. Tenemos aquí el espacio cuadrangular, aquí pasa el nervio axilar, el músculo deltoides y los vasos circunflejos humerales posteriores. Este es el espacio de Avelino Gutiérrez. Okay, a ver aquí. Okay. Y al final el músculo tríceps braquial va a formar un tendón conjunto, el cual se va a insertar en el olecrano de la ulna, aquí, muy importante. Entonces, en la cara posterior del húmero, en la región braquial posterior, va a discurrir dos paquetes vasculonerviosos, uno superior y uno inferior. En el superior está constituido por el nervio radial y por la arteria braquial profunda. O sea, el nervio radial, la arteria braquial profunda, es contenido de qué espacio. Que lo hablamos en la región axilar. Del espacio de Avelino Gutiérrez. Eso tiene que tenerlo, o sea, tiene que relacionar todos los conceptos. El nervio radial y la arteria braquial profunda son contenidos del espacio de Avelino Gutiérrez. Okay, y va a constituir el paquete vasculonervioso superior de la región braquial posterior. Y el paquete vasculonervioso inferior, aquí, está formado por el nervio ulnar y la arteria colateral ulnar superior. La arteria colateral ulnar superior es rama de la arteria braquial. Okay. Y tenemos aquí el músculo tríceps braquial, aquí las inserciones, este lo saqué del néter. Aquí tenemos que la inserción proximal se va a dividir en tres cabezas: la cabeza larga, tubérculo infraglenoideo, la cabeza lateral, que va a insertarse superior al surco del nervio radial, y la cabeza medial, que se va a insertar inferior al surco del nervio radial en la cara posterior del húmero.
Y distalmente, esas tres cabezas se van a unir para insertarse en el olecranon de la ulna. Está inervado por el nervio radial y la acción de este músculo es la extensión del antebrazo a nivel del codo y está irrigado por la arteria braquial profunda. Okay. Aquí tenemos el músculo tríceps braquial, cabeza lateral, cabeza medial. Este es el paquete vasculonervioso superior y este es el paquete vasculonervioso inferior, el nervio ulnar. Y aquí tenemos el nervio radial y arteria braquial profunda. Este es el espacio del de Avelino Gutiérrez, este es el triángulo homodrecipital y este es el espacio cuadrangular o de Belpo. Okay. Y aquí tenemos la arteria braquial. La arteria braquial va a dar varias ramas colaterales, como son las ramas musculares, que van a irrigar al músculo coracobraquial, al músculo bíceps-braquial, al músculo braquial. Va a dar la rama más importante, que es la arteria braquial profunda, aquí. Y va a dar la arteria colateral lunar superior y la arteria colateral lunar inferior. Muy importante. Ahí también la arteria nutricia del húmero. Okay. Y tenemos aquí a nivel del hombro la articulación glenumeral, que es un tipo de articulación esferoidea. ¿Cuáles son los movimientos que hace la articulación esferoidea? Aducción, abducción, flexión, extensión, rotación medial, rotación lateral, y todos esos movimientos se llaman circunducción. Okay. Y tenemos algo que es muy importante, que eso tienen que investigarlo y leerlo más profundo, que es el ligamento de Strutter. Este ligamento es un vestigio del músculo coracobraquial largo. Antes existía ese músculo y se inserta superiormente en el tubérculo menor del húmero y en el tabique intermuscular medial. También deben saber que el tabique intermuscular medial está perforado por el nervio ulnar. Eso es muy importante, eso siempre la doctora lo pregunta. Y los dermatomas, que es la inervación cutánea del miembro superior, tienen que aprenderse porque siempre se lo preguntan en los parciales teóricos, siempre. Y bueno, listo, o sea, si tienen alguna duda, no sé, si tienen alguna duda, cualquier cosa. O entendieron todo, o no entendieron nada, no sé. ¿Podría por favor colocar la lámina anterior? Ok, esta. Okay. Gracias. Sí, o sea, estos son los dermatomas. Los dermatomas que van a ser más que todo la inervación cutánea, ya sea del miembro superior o miembro inferior. O sea, los dermatomas se los tienen que aprender. Es la inervación cutánea de las diversas partes del cuerpo. Entonces, algunas dudas, no sé, que tengan. ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada?